Ese es un tema que difundió el INDEC, como estaba previsto, dato de pobreza que generó algarabía, vamos a decirlo, del gobierno nacional. Una bocanada de aire fresco, de oxígeno, en un momento bastante complejo en materia económica que está atravesando el gobierno, tal como estaba en el calendario del INDEC. Se conoció, si se quiere, el dato más sensible y que mide la gestión de cualquier gobierno y que tiene que ver con la pobreza. Te habíamos anticipado acá que iba a dar seguramente una baja, que se iba a ubicar por debajo de 40%. Bueno, es exactamente lo que pasó. 38,1%, como estás viendo ahí en el graph, lo que representa una reducción de 15 puntos del pico de la propia gestión de Milei y en definitiva también un poco más, porque el pico de la gestión de Milei no lo registra el INDEC, claro, porque el INDEC te hace semestral. Sabemos todos que en el primer semestre del año el pico estuvo por encima de lo que se conoció después del semestre. Hacia mayo era más alto de lo que terminó siendo en julio. Claro, exactamente. En marzo, claro, más específicamente, era más alta de lo que después fue en junio, porque, bueno, al ir mejorando con el correr de los meses, el semestre compensa, que es exactamente obvio lo que pasa todos los semestres y es como se mide, no hay nada raro en eso, pero el pico llegó a ser de 55%, números realmente estrambóticos. No solo mejoró mucho respecto de esa medición, sino que también mejoró mucho respecto de 2023, es decir, desde el gobierno anterior. Sí, exactamente, y el dato que ayer difunde el INDEC, estamos hablando de que todavía, de todos modos, hay más de 11 millones de personas, que estamos hablando, el dato mide a los 31 conglomerados urbanos, no es de todo el país. No, extrapolado. Claro, y estamos hablando de 11,3 millones de personas. Ahora, el dato comparado con el semestre anterior, estamos hablando que eran más de casi 16 millones de personas. O sea, claro, en cuanto a la cantidad de personas que, pues estamos hablando por su ingreso, lograron mejorar sus ingresos, y esto es, o sea, su ingreso bajo, pero su ingreso corrió más rápido que la inflación y eso les permitió poder estar por encima de lo que era, cómo iba aumentando el costo de la canasta básica y la canasta básica total. Claro, extrapolado te da que, extrapolado es, tenés los conglomerados urbanos y después se hace la proyección a nivel país, y nivel país te da que todavía en la Argentina hay casi 18 millones de pobres sobre una población de 47 millones, con lo cual es realmente el índice de pobreza en la Argentina es altísimo. Se sabe por los datos que hay de encuesta permanente de hogares y de canasta básica, de la evolución, que son datos que en definitiva están disponibles con anterioridad, quienes hacen esos cálculos y quienes hacen esas proyecciones ya te indican que a hoy la pobreza está en función de la baja de la inflación en 35%. Pero ahí tenés el principal punto. Está clarísimo que lo que logró que la pobreza bajara respecto del primer semestre de 2024 y que bajara 3 puntos, atención, no es poco para el ajuste fiscal que hizo este gobierno, no es poco que para la recesión que se enfrentó el año pasado, no es poco que la pobreza haya bajado 3 puntos respecto de 2023. Es realmente, el gobierno por supuesto sacó muchísimo pecho de esto allá durante todo el día y la verdad que es realmente un dato que sorprende y la clave estuvo en la baja acelerada de la inflación. El punto es de acá en más. Porque de acá en más, con una inflación de 2%, ya no vas a tener esa baja tan acelerada. Tenés una inflación, tenés una pobreza de 35% y una inflación que no te va a rendir tanto en materia, o que no te va a motivar, no te va a impulsar tanto la baja de la pobreza. ¿Cuál va a ser el motor para esa baja de la pobreza? Hay solo uno y es el más difícil de alcanzar, que es el crecimiento. Hay un dato que es lo que destaca el INDEC, que mientras que la canasta básica total, o sea, la que mide el límite de la pobreza, aumentó 26,7% en el periodo, en ese semestre, los ingresos promedios de ese grupo social aumentaron 64,5%. Claro. Y eso es lo que genera por ingresos que muchísimas familias que incluso habían estado en el nivel de indigencia un semestre anterior hayan podido incluso salir de la pobreza, que ese es el dato más destacable. Claro, cuando estamos hablando igual son canastas tan chicas en cuanto a ingresos, que es decir, con poco, o sea, con una familia si le ingresaban, por ejemplo, 100.000 pesos más en el semestre, prácticamente podían pasar de la indigencia a salir de la pobreza. Bueno, acá hay 2 puntos realmente muy importantes de explicar. El primero es que la baja esa de la pobreza y también de la indigencia fue posible también a que los alimentos, es decir, las canastas de pobreza y de indigencia, están muy incididas por lo que pasa con los alimentos, más allá de la inflación
general. Entonces, al tener una inflación impulsada más por servicios que por alimentos, que tiene un peso otra vez enorme en estas canastas que miden pobreza, y ni hablar por supuesto indigencia, que es básicamente alimentación, bueno, eso hace que se haya acelerado incluso más la baja de la pobreza por la composición misma que tuvimos de la inflación el año pasado. Suena rarísimo hablar de composición de la inflación, pero es la manera más clara de explicarlo. El tipo de inflación que tuvimos el año pasado fue muy diferente a la que había en 2023, que era una inflación muy fuerte de alimentos y que estimulaba esa pobreza. En este año, el año pasado, que es algo que no se va a repetir de acá en más, y eso también hay que tenerlo claro, pasó todo lo contrario. Y lo segundo, esto que vos marcabas, ¿no? Lo sensible que es esta medición a si me mejora un poco 100 mangos más o 100 mangos menos el ingreso. Y esa fue una crítica que se hizo desde la oposición de, no, bueno, la canasta está mal medida, no, bueno, es muy sensible. Sí, todas esas críticas son ciertas, pero son exactamente las mismas críticas que se hacían hasta 2023 o que regían hasta 2023, y la variación es muy sensible para arriba y para abajo, hay que decirlo, es muy sensible para cuando no te entran los 100 mangos y estás por debajo de la pobreza, y es muy sensible para cuando esos 100 mangos sí te entran. Por si no viste bien el datito, repasemos entonces cuál es el dato que ayer indicó el INDEC. Bueno, habíamos venido desde el primer semestre, ese dato altísimo, que casi llegaba al 53% de pobreza, que en ese momento, decíamos, solo en los 31 grandes centros urbanos, los conglomerados urbanos, representaba casi 16 millones de personas, descendió al 38,1%, es decir, 11,3 millones de personas que todavía están por debajo del límite de la pobreza. Y la indigencia pasó de 18,1%. Este dato es tremendo, en lo que se vivió a principios del año pasado. Casi 20% de la población que no le alcanzaba para comer. No estamos hablando de ninguna otra cosa, para comer. Y acá es donde la caída proporcional, en términos relativos, por decirlo de alguna manera, es realmente más fuerte. En el segundo semestre es de 8,2%. Sigue siendo realmente muy alto ese número. De hecho, yo recuerdo Cristina Fernández de Kirchner retando a Martín Guzmán porque la pobreza, la indigencia había llegado a este nivel del que lamentablemente todavía no logra bajar. Hay una mejora marcada que tiene que ver con lo que decíamos de los alimentos y cómo se desaceleró el precio, pero sigue siendo 22,2% es lo que aumentó la canasta básica de alimentos en el semestre. Comparado con un 65% de aumento que también tuvo que ver con una recomposición más firme de la asignación universal por hijo, que tienen los ingresos de las familias más vulnerables. Un peso enorme, y también la tarjeta alimentar, que también creció por encima de la inflación, eso logró compensar y mucho. Por lo tanto, ahí también las políticas públicas, más allá de lo que el propio gobierno ha dicho, pero cuando se siguen sosteniendo para sectores vulnerables, generan este tipo de cambios, ¿no? En un ratito vamos a desglosar algunos datos más de la estadística que difundió ayer el INDEC y que tiene que ver con dos focos a los que se les presta mucha atención. Es qué pasó con la pobreza en los menores de 14 años. Obviamente un segmento hipersensible, estamos hablando del futuro. ¿Cómo fue la variación? ¿Cuál fue la mejora? Porque por suerte también hubo una mejora en ese rango. ¿Y qué pasó con los jubilados? Pero esto en un ratito con más información también de aquellos lugares donde lamentablemente la pobreza cuesta muchísimo más erradicar.